El ejercicio 2.3 del libro de mecánica dinámica nos dice que un mecanismo que consiste en un brazo ranurado está fijado en el pivote O. El pivote O se encuentra a 0.4 metros a la izquierda del centro C, sobre el diámetro horizontal del anillo de radio igual a 0.5 metros. El brazo rota a velocidad angular constante de 4 radianes por segundo en sentido antihorario y arrastra una esferita P dentro de la ranura, sobre el borde circular del anillo. Analizar la cinemática de la esfera P para la posición θ igual a 37 grados. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que esta barra está girando a velocidad angular constante en sentido antihorario, o sea, en sentido positivo, a una velocidad de 4 radianes por segundo. El punto O, que es el centro de giro, se encuentra a 0.4 metros de C y que el radio de giro, o bueno, el radio de esta circunferencia es igual a 0.5 metros. Cuando nos preguntan por la cinemática de la esfera P, nos están preguntando calcular la velocidad y la aceleración de la esfera. Para la solución de este ejercicio, primero debemos conocer la velocidad en coordenadas polares, que nos dice que la velocidad va a ser igual a r punto en la dirección de radio más r por θ punto en la dirección de θ, y la aceleración que va a ser igual a r2 puntos menos r multiplicado por θ punto al cuadrado, todo esto en la dirección de radio, más el valor de r multiplicado por θ2 puntos menos r punto menos 2 veces r punto por θ punto, y todo esto en la dirección de θ o en la dirección perpendicular. Para poder desarrollar estas fórmulas, nosotros necesitamos conocer el valor de θ, que sería el ángulo de inclinación que es dado, igual a 37 grados. La velocidad angular, que sería θ punto, que es un valor que se nos da de dato, que sería 4 radianes por segundo. Además de eso, nos están diciendo que tiene una velocidad constante, por lo tanto, θ2 puntos va a ser igual a 0. Por otro lado, también nosotros necesitamos conocer el valor de radio. Este valor lo vamos a sacar a partir de la geometría que tenga nuestra figura. También necesitamos conocer el valor de la velocidad que se da en dirección de radio, y también necesitamos conocer el valor de la aceleración que se da en la dirección de radio. Estos valores van a salir a partir de esta relación que encontremos aquí. Entonces pasamos a trabajar con la geometría. La geometría nos dice lo siguiente: tenemos el punto O, que va a ser el centro de giro, el punto C, que va a ser el centro de la circunferencia, y el punto P, donde se va a encontrar nuestra esferita. Ahora, lo que nosotros necesitamos conocer va a ser el radio, y para eso vamos a utilizar la famosa ley de los cosenos, una ley que nos relacione estas distancias, que siempre van a ser constantes, con el radio, que nos dice lo siguiente: 0.5 elevado al cuadrado va a ser igual a 0.4 elevado al cuadrado más el valor de radio elevado al cuadrado menos 2 veces el radio multiplicado por el valor de 0.4, todo esto multiplicado por el coseno del ángulo de θ. Desarrollando un poco esta expresión, tendríamos que 0.5 elevado al cuadrado va a ser igual a 0.4 al cuadrado más el valor de radio al cuadrado menos 0.8 multiplicado por el radio, y todo esto multiplicado por el coseno del ángulo de θ. Muy bien, como nosotros queremos conocer el valor de radio, lo que tenemos que hacer es reemplazar el ángulo. El ángulo con el que tenemos que trabajar es 37. Entonces tendríamos que 0.5 al cuadrado va a ser igual a 0.4 al cuadrado más el valor de radio al cuadrado menos 0.8 multiplicado por el radio multiplicado por el coseno del ángulo de 37 grados. Pasando esta expresión a restar, tendríamos lo siguiente: 0 va a ser igual a el radio al cuadrado menos 0.64 veces el radio, y todo esto se le va a restar el valor de 0.09. Desarrollando esta ecuación cuadrática, tendríamos que el radio resultante sería 0.76 metros. Entonces ya tenemos un primer valor. Para poder calcular el valor de radio punto, necesitamos usar esta expresión que nos relaciona el ángulo con el radio. Pero aquí no tenemos ningún r punto, por lo tanto nosotros necesitamos derivar esta expresión. La derivada de 0.5 al cuadrado va a ser 0.
La derivada de 0.4 también va a ser 0. La derivada de esta expresión va a ser la siguiente. 2 multiplicada por el radio multiplicada por r punto, porque es una derivada implícita. En esta otra expresión tenemos dos variables, el radio y el ángulo. Y al tener dos variables vamos a tener dos expresiones. Menos el valor de 0.8 multiplicado por r punto, todo esto multiplicado por el coseno del ángulo de θ. Y por otro lado tendríamos que la derivada del coseno va a ser menos seno, y menos por menos va a ser más el valor de 0.8 multiplicado por el radio multiplicado por el seno del ángulo de θ. Y todo esto a su vez va a tener que estar multiplicado por la derivada interna, que sería θ punto. Muy bien, lo que nosotros queremos calcular es el valor de r punto. Para eso vamos a factorizar en esta expresión. Tendríamos que 0 va a ser igual a lo siguiente. R punto, factor de 2 veces r menos el valor de 0.8, todo esto multiplicado por el coseno del ángulo de θ, al cual se le va a tener que sumar el valor de 0.8 multiplicado por el valor de radio multiplicado por el seno de θ, y todo esto multiplicado por θ punto. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es pasar esto a restar y esto a dividir. Entonces tendríamos que r punto va a ser igual a la siguiente expresión. En el numerador tendríamos menos 0.8 multiplicado por r multiplicado por el seno del ángulo de θ, todo esto multiplicado por θ punto. Y en el denominador tendríamos 2r menos el valor de 8 multiplicado por el coseno del ángulo de θ. Para convertir este valor en positivo solamente tendríamos que invertir el orden del denominador. Entonces sería la siguiente expresión, que 0.8 multiplicado por el radio multiplicado por el seno del ángulo θ, todo esto multiplicado por θ punto, va a ser igual, bueno, va a estar dividido entre el valor de 8 multiplicado por el coseno del ángulo de θ, al cual se le va a tener que restar 2 veces el radio. Si reemplazamos los valores calculados en esta ecuación, tendríamos que 0.8 va a estar multiplicado por 0.76, al cual se le va a tener que multiplicar el seno del ángulo de 37, y todo esto va a tener que estar multiplicado por los 4 radianes de la velocidad angular. Todo esto dividido entre 0.8 multiplicado por el coseno del ángulo de 37, y a todo esto se le tiene que restar el valor de 2 multiplicado por 0.76, de donde tendríamos que el valor de radio punto va a ser igual a, o r punto va a ser igual a menos 1.66 metros por segundo. Ahora nosotros queremos calcular el valor de la velocidad, y la velocidad nos dice que va a ser igual a r punto más el valor de r punto por θ punto. Entonces la velocidad relativa, o vr, va a ser igual a r punto, y esto va a ser igual a 1.66. Por otro lado, tendríamos que la velocidad en la dirección normal al radio va a ser igual a el radio multiplicado por la velocidad angular. Y esto va a ser igual a el radio, que es igual a 0.76 multiplicado por la velocidad angular, que sería 4, que va a ser igual a 3.04. Entonces, si nosotros queremos calcular el módulo de la velocidad, sería la raíz cuadrada de estas dos expresiones elevadas al cuadrado. 1.66 elevado al cuadrado más el valor de 3.04 elevado al cuadrado, que nos resultaría el valor de 3.46 metros por segundo. Para poder conocer la aceleración, nosotros necesitamos el valor de R2 puntos. Y para poder calcular el valor de R2 puntos nos vamos a apoyar en esta expresión, que dice que 0 va a ser igual a 2 veces R por R punto menos 0.8 R punto por el coseno de θ menos 0.8 R por el seno de θ, todo esto por θ punto. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar. Tendríamos que 0 va a ser igual a la derivada de 2R por R punto. Aquí tenemos dos variables, entonces vamos a tener dos expresiones. La primera, que va a ser la derivada del primero por el segundo, que sería 2 multiplicado por R punto, todo esto multiplicado por R punto.
más la derivada del segundo por el primero, que sería igual a 2 veces r multiplicado por r 2 puntos. A todo esto se le va a tener que restar el valor de esta expresión. Y esta expresión también tiene dos variables, r punto y tita. Y al tener dos variables va a generar dos expresiones en su derivada. La primera sería la derivada del primero por el segundo, que sería 0.8 multiplicado por el valor de r, 2 puntos, al cual se le va a multiplicar el coseno del ángulo de tita. Y la siguiente expresión va a ser la derivada del segundo por el primero, que sería la derivada del coseno, que es menos seno. Menos por menos, más. El valor de 0.8r multiplicado por el seno del ángulo de tita. Y como esta expresión senoidal tiene un tita interno, necesitamos poner tita punto. En la siguiente expresión tenemos tres variables, r, tita y tita punto. Y al ser derivadas nos van a generar otras tres expresiones. Entonces tendríamos más 0.8 multiplicado por la derivada del primero, que sería r punto. Y todo esto va a estar multiplicado por la siguiente expresión, que sería seno de tita, todo esto multiplicado por tita punto. Entonces, para la siguiente expresión necesitamos derivar la interna, la seno de tita por tita punto. Entonces va a ser igual a 0.8 multiplicado por r, todo esto multiplicado por la derivada del seno va a ser igual al coseno de tita. Y la derivada interna del coseno va a ser tita punto, y tita punto por tita punto me va a generar un tita punto elevado al cuadrado. Ahora vamos a derivar el último, que sería que resultaría lo siguiente: 0.8 multiplicado por el radio multiplicado por el seno del ángulo de tita. Todo esto multiplicado por tita, 2 puntos. Recordemos que el mecanismo tenía velocidad angular constante, por lo tanto la aceleración angular era igual a 0. Entonces esta expresión se anula. Como a nosotros nos interesa conocer el r2 puntos, vamos a factorizar las expresiones en donde tenemos r2 puntos. Tenemos r2 puntos por aquí y también tenemos r2 puntos por aquí. Esas dos expresiones nos interesan, por lo tanto las vamos a llevar al otro lado de la expresión. Tendríamos r2 puntos multiplicado por el valor de 0.8 coseno del ángulo de tita, al cual le vamos a tener que restar el 2 veces r. Y todo esto va a ser igual a esta expresión, que sería 2 multiplicado por r punto al cuadrado, al cual le vamos a tener que sumar el valor de 1.6 multiplicado por r punto multiplicado por el seno del ángulo de tita, y todo esto multiplicado por tita punto, al cual le vamos a tener que sumar esta última expresión, que sería 0.8 multiplicado por el radio multiplicado por el coseno del ángulo de tita, y todo esto multiplicado por tita punto elevado al cuadrado. Entonces, para poder calcular el valor de r2 puntos, nosotros necesitamos pasar esta expresión a dividir. Entonces tendríamos que r2 puntos va a ser igual a la siguiente fracción. Tendríamos por un lado el 2 veces r punto al cuadrado más el valor de 1.6 r punto multiplicado por el seno del ángulo de tita, todo esto multiplicado por tita punto, al cual se le va a tener que sumar el 0.8 r coseno multiplicado por el coseno del ángulo de tita, y todo esto multiplicado por tita punto al cuadrado. Y todo esto va a estar dividido entre 0.8 multiplicado por el coseno del ángulo de tita menos el valor de 2 veces r. Lo siguiente sería reemplazar los valores ya calculados. El valor de r punto era igual a 1.6, el valor de radio era igual a 0.76, el ángulo es igual a 37 grados, tita punto o la velocidad angular es igual a 4, y todos esos valores reemplazados en esta expresión nos van a dar que r2 puntos va a ser igual a menos 7.82 metros por segundo.
Entonces, como ya tenemos calculado el valor de la aceleración en la dirección de radio, que va a ser igual a menos 7.82, nosotros podríamos reemplazar estos valores en la fórmula de la aceleración. Y tendríamos lo siguiente, que la aceleración en la dirección de radio va a ser igual a r2 puntos menos r multiplicado por θ punto al cuadrado, de donde r2 puntos era igual a menos 7.82 menos el valor de radio, que va a ser 0.76, todo esto multiplicado por el valor de la velocidad angular, que es 4 elevado al cuadrado. Y esta expresión nos va a resultar menos 19.92 metros por segundo al cuadrado. Para calcular la aceleración perpendicular a radio se usa la expresión r por θ2 puntos menos 2 r punto por θ punto, de donde nosotros sabemos que la aceleración angular es igual a 0. Entonces, la aceleración perpendicular a radio va a ser igual a 2 multiplicado por el radio punto 1.66 multiplicado por θ punto, que va a ser igual a 4. Y todo esto nos va a resultar en menos 13.28 metros por segundo al cuadrado. Como nos están preguntando por la cinemática, nos están preguntando por la aceleración resultante. Y la aceleración resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de estas dos aceleraciones elevadas al cuadrado. O sea, 19.92 elevado al cuadrado más el valor de 13.28 elevado al cuadrado. Y todo esto resulta ser el valor de 24 metros por segundo elevado al cuadrado.